En esta lección vamos a programar los primeros componentes del videojuego. Acá vamos a empezar a darle vida a nuestro player. Así que, como les mencioné antes, en la lección anterior tenemos nuestro script player controller. En este vamos a incluir lógica para detectar las teclas que presionemos y con eso efectuar un movimiento en nuestro objeto. Si yo le doy play ahora, nos va a mostrar el log que incluimos en la lección anterior, que voy a quitarle el log del update para que no nos moleste. Y también podríamos quitar todos los otros logs. No es necesario que los mantengan ahí. Lo que quiero mostrar es que si nosotros queremos efectuar un movimiento en nuestro player, tenemos que simular lo que nosotros hagamos acá, en el transform. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la lógica de nuestro player controller vamos a tener algún input que nos permita hacer este movimiento. Si se fijan en el transform acá arriba, yo a medida que lo muevo van cambiando sus valores. Entonces eso es lo que vamos a simular en el player controller cuando presionemos teclas de nuestro teclado. Entonces vamos nuevamente al script player controller y vamos a empezar a añadir lógica en el update para escuchar nuestro input. ¿Qué es el input? El input es cualquier cosa que el juego esté escuchando, ya sea un teclado, sea un control, un joystick, lo que sea. Todo esto se configura acá en Unity a través de Project Settings. Si nosotros expandimos esta ventana, podemos ir a este grupo que se llama Input y aquí nos muestra todos los nombres que maneja como input. Por ejemplo, el input que se llama horizontal son para las flechas izquierda y derecha del teclado. Asimismo, el vertical son las flechas abajo y arriba de nuestro teclado. El Fire 1, Fire 2 y Fire 3 corresponden a las teclas el clic izquierdo, clic derecho y clic en medio respectivamente. El Jump sería la tecla espaciadora. Acá tenemos los ejes del mouse. Cuando nosotros lo movemos por la pantalla también podemos escuchar ese movimiento, y tanto en horizontal como en vertical. También podemos escuchar el movimiento de la rueda. Entonces, si se fijan, tenemos varias formas de controlar nuestro personaje. Incluso podemos darle distintas funciones a otras teclas del teclado, cualquier letra, número o tecla que se les ocurra, como el Shift o el Control. Y todo eso se puede manipular a través de nuestro script. Entonces, vamos a hacer una prueba muy simple, que es si yo presiono el botón On Key y vamos a escuchar la letra A. Cuando yo presione esa tecla, voy a tomar el transform de este objeto y lo voy a trasladar, supongamos, una unidad para la izquierda. Yo sé que es bastante arcaico, pero es solo una prueba. En cambio, si yo en este frame presioné la tecla D, voy a hacer lo mismo, pero para el lado derecho. En este caso, para la izquierda, en el eje X sería negativo y para la derecha sería positivo. Y se va a mover en una unidad. Y si le damos play, nuestro script que está acá está escuchando frame a frame las teclas que yo presiono. Entonces, si yo presiono la tecla A, se va a la izquierda. Si yo presiono la letra D, se va a la derecha. Si lo mantengo presionado no pasa nada, porque este evento que se llama Key Down se ejecuta solamente una vez al momento de yo presionar una tecla. En cambio, si yo quisiera estar escuchando mientras la tecla esté presionada, sería solamente el método getKey. Ese evento se detecta todo el tiempo que yo tenga la tecla presionada. Y partió. Entonces yo presiono una vez. Si hiciéramos un juego tipo Arkham, ya tendríamos esa lógica. Aunque
tiene bastantes problemas. Por ejemplo, yo quise presionar una vez y me detectó como si me hubiera movido 5 veces. Todo esto que empezamos a meter números mágicos que se llaman, tiene problemas porque pueden funcionar distinto en distintas máquinas, dependiendo del frame rate y un montón de problemas así. Además, si queremos empezar a escuchar distintas teclas, vamos a tener todo un montón de código, un montón de if, input, la tecla, no sé, W. Entonces, eso se torna tedioso de programar y difícil de leer. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Estar siempre escuchando y utilizar los valores que nos da el eje horizontal y el eje vertical. Entonces, en este caso, nuestro transform lo vamos a trasladar a través del input con el eje horizontal, que es el que le había mostrado yo en el project settings, y el input get axis vertical para el eje Y. Si se fijan, el primer parámetro que le estoy pasando es el eje horizontal, que nos da un valor flotante, y el vertical también. Y para el caso del eje Z que no nos interesa, solamente le dejamos el mismo valor que ya tiene en el eje Z. Entonces probemos. Acostumbrémonos a probar rápidamente nuestro código. Ahora que ya partió nuestro juego, si yo presiono las teclas, si presiono las teclas izquierda, derecha, se mueve. Si yo presiono para arriba, para abajo, ya está tomando vida. Ahí está nuestro personaje. También tiene varios problemas que se los voy a explicar. No estamos teniendo un control de la velocidad. Estamos simplemente moviéndolo con algún valor que esto nos da. No tenemos ningún control en cuánto se está moviendo para qué lugar. Lo que yo les recomiendo es que tengamos una variable de tipo flotante para multiplicar por cada valor que nos dé tanto en el eje horizontal como en el vertical. Por ahora vamos a crear una variable pública de tipo flotante, le podemos colocar velocidad, speed en inglés. Y ahora si vemos nuestro inspector, nuestro componente player controller va a aparecer ahí. Entonces supongamos que le ponemos un speed de 1. Ahora vamos a nuestro código y multiplicamos los valores que nos da el input por esta velocidad. Veamos cómo se comporta. Obviamente al multiplicar por 1 no va a pasar nada, no va a cambiar mucho el comportamiento de delante. Pero si empezamos, supongamos, a reducir, ahí nos dio 0,44. ¿Se fijan que se mueve más lento? Si lo reducimos aún más, ahí es como que la nave está muy pesada. Entonces podemos dejarlo en 0,15, por ejemplo. Y ya tiene un movimiento más acorde. Y ya que encontramos el valor, lo podemos establecer acá, 0,15. Guardamos. Bueno, el problema que tiene es que esto en distintas máquinas puede funcionar a distintas velocidades. ¿Por qué? Porque hay máquinas como, no sé, un computador más antiguo va a procesar esto de una manera más lenta. Entonces sería muy desventajoso para otro jugador que lo juegue en una máquina más lenta o más rápida, el juego se le vea distinto. Entonces lo que se hace acá es siempre multiplicar esto por una variable que nos da el tiempo que ha pasado de un frame a otro. Esta variable se llama delta time y lo estoy haciendo tanto para el eje X como para el eje Y. Si no utilizamos el time.deltaTime como un factor, va a funcionar distinto el juego dependiendo de la velocidad de la máquina o dependiendo de los frames por segundo. Y esa es una de las falencias que les quería demostrar acá. Por ejemplo, ahora yo voy a iniciar el juego y la nave va a moverse extremadamente lento. ¿Okay? Yo ahí estoy presionando teclas y casi no se mueve. Entonces aquí vamos a tener que empezar a probar. Por ejemplo, si yo lo dejo en 6, por decir algo, que ahí ya se parece al movimiento que habíamos probado de antes. Si yo esto lo probara en una máquina mucho más rápida o mucho más lenta, el desplazamiento sería exactamente igual. Entonces, con eso nos aseguramos. Ahí lo dejé un poquito más rápido. Es cosa del gusto de ustedes. Yo lo voy a dejar alrededor de 7. Lo que estamos haciendo acá, que es modificar valores en el inspector, está bien.
Más adelante les voy a explicar cómo podemos manejar estos valores de una forma mucho más extensible y mucho más amigable para cuando hagan el game design. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora que ya configuramos el movimiento de nuestro player, les quiero plantear una pregunta. Si nosotros vamos y vemos en el código que estamos moviendo este objeto dado un input, ¿cómo lo harían para mover un objeto que supongamos sea un asteroide o algo por el estilo? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a crear un objeto vacío que va a contener asteroides. Pueden ser enemigos, pueden ser lo que a ustedes se les ocurra. Aquí Unity nos creó esto en una posición que yo no quiero. Lo quiero crear en la posición 000. Aquí le di en el engranaje reset y lo dejó en el 000. Este va a ser nuestro contenedor de asteroides. Entonces yo voy a crear aquí un objeto que va a ser una esfera, solamente por poner algo. Supongamos que esta esfera yo quiero que se mueva automáticamente, pero no a través del teclado, sino que a través de un controlador o a través de lo que sea. Si nosotros quisiéramos hacer eso, podríamos tener un componente a reutilizar. Por ejemplo, yo en el Player Controller, en vez de colocar ese código acá, podría tener otro componente que lo voy a crear aquí en Script. Y le puedo dar el nombre de Mover, que va a ser un script que solamente se va a encargar de mover un objeto a través de un método que sea público, y este va a recibir un vector 3. Este va a ser el desplazamiento, que le podemos decir mover value, y lo que va a hacer es prácticamente el mismo código que está acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy pensando en cómo tener un componente que lo pueda utilizar en distintos objetos sin necesidad de que sean parte de ese objeto, sino que puedan vivir por sí solos. O sea, yo este componente, la idea es colocarlo en el player, en el asteroide, en un prop, en alguna cosita que esté volando por ahí, y yo simplemente le paso la nueva posición, que está representada por el vector 3, y lo vamos a utilizar acá. Esta quizás no sea la mejor forma de hacerlo, pero es como para a que ustedes empiecen a pensar en cómo mover distintos comportamientos a componentes. Entonces vamos a agregar acá otra referencia aquí que va a ser un mover. ¿Cuál es la idea? Que en vez de que nuestro update esté haciendo este cálculo aquí, yo voy a hacer mover.doMove, que es el método que creamos acá, y recibe un vector 3, que es lo mismo que estamos haciendo aquí en el translate. Entonces yo puedo hacer un new vector 3 que tiene una sobrecarga que recibe los 3 valores, y me olvido de esto. Lo voy a hacer aquí para que quede más ordenado. Desplazamiento igual, todo esto lo corto y lo pego aquí. Desplazamiento. Entonces aquí creo un vector 3 que va a tener la nueva posición que está dada por la tecla que presioné, la velocidad que acá el player tiene y el tiempo que ha pasado entre frame y frame. Lo único que va a hacer este componente es mover. ¿Y cómo lo va a mover? Simplemente selecciona del objeto en el que esto existe, lo traslada lo que el otro componente le haya dicho. Entonces volvemos a Unity, seleccionamos nuestro player. Si se fijan aquí no tiene componente mover. Entonces yo simplemente se lo agrego y añado la referencia así. Lo que va a pasar es que se va a comportar igual. Yo al presionar las teclas se mueve, pero quien es el responsable de hacer este movimiento es nuestro componente mover, no es nuestro componente player controller. De esa forma vamos separando un poquito la lógica. Entonces lo que podemos hacer acá en la esfera, en verdad es un asteroide, podemos crear, pongamos un nuevo script que se va a llamar asteroid behavior. Selecciono
el asteroide y se lo añado. Este por ahora es un script vacío, pero vamos a hacer algo entretenido. Vamos a añadir también una referencia a un componente mover, que se lo vamos a añadir después a nuestro asteroide, pero vamos a hacer un cálculo parecido al que hacíamos acá en nuestro método update. Hacemos un nuevo vector, que aquí lo copié y pegué del otro. Aquí podemos jugar con valores random. Supongamos unity gen.random range entre dos valores. Vamos entre 1 y 1. Y podemos hacer lo mismo. Aquí algo nos está reclamando. Está obsoleto. Hay que usar range. Aquí lo mismo para el eje Y y para el eje Z no nos importa. Position.z. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Mover.doMove desplazamiento. No me gusta tener variables en español, pero es solamente a modo de ejemplo. Y aquí lo que va a pasar acá es que el asteroide va a empezar a moverse erráticamente, pero quiero mostrarles cómo un componente se puede reutilizar de distintas formas en distintos objetos. No se preocupen del comportamiento que está teniendo acá el asteroide Mosca, sino que lo importante es que estamos reutilizando un componente tanto para mover el player como para darle un movimiento al azar a otro objeto. Eso es lo que les quería mostrar. Olvídense de la lógica que les di acá, que solamente sirve de ejemplo. Como vemos, el fondo no es muy llamativo y la verdad es que no muestra que nos estemos moviendo ni nada. Entonces, en la próxima lección vamos a aprender lo que es el parallax. Vamos a utilizar unas imágenes para dar el efecto de que nuestra nave está avanzando. Ahora que tenemos nuestros primeros componentes programados, en la próxima lección vamos a ir a darle vida a nuestro escenario.